Vamos en esta clase a explicar lo que es el paso 6, que es las conclusiones. Entonces, hagamos un recordatorio del último paso. ¿Cuál fue el paso 5? El paso 5 fue análisis de resultados. ¿Qué significa eso? De que se tomaron datos en el paso anterior y se obtuvo una tabla de datos. Entonces, el paso 5, que es donde vamos a obtener la información para hacer el paso 6, el paso 5 fue análisis de resultados. ¿Y cuáles son los resultados? La tabla de datos que se obtuvo cuando se puso a oscilar el sistema masa-resorte con diferentes masas. Entonces hicieron las observaciones que implica medir tanto el tiempo como la masa. Entonces se iba cambiando la masa y se obtuvo una tabla de datos. Periodo versus masa. Muy bien, en el paso 5, teniendo la tabla, se analizó esa tabla. ¿Y qué se obtuvo? Se obtuvo las constantes N y K como resultado final de ese análisis. Entonces, ¿qué información necesitamos del paso 5? Justamente los valores de N y K. Esos valores les llamamos valores experimentales. Muy bien, esa es la primera parte de información que necesitamos. ¿Qué más necesitamos? Como nosotros vamos ahora a hacer las conclusiones, entonces lo que necesitamos es saber sobre qué vamos a hacer las conclusiones. Entonces, vamos a hacer esta pregunta porque es importante, porque se comete el siguiente error. Imaginen que somos un grupo de 4 y estamos desarrollando el sistema masa-resorte con los pasos del método científico experimental. Y al llegar a las conclusiones, nos olvidamos de lo anterior. Entonces dije, ¿sobre qué concluimos? Hagamos esto, hagamos lo otro, concluyamos sobre parte del experimento o sobre la otra. La respuesta a eso es no. Cuando nos preguntemos, vamos a obtener conclusiones. ¿Sobre qué? No sobre lo que se nos ocurra, sino sobre qué va a hacer. Sobre la hipótesis. En todo informe que ustedes hagan cuando lleguen a las conclusiones, digan, bueno, ¿cuál fue el objetivo de este trabajo que estoy haciendo el informe? Entonces las conclusiones deben de decir si el objetivo se cumplió o no se cumplió. ¿Vean? Y acá, ¿cuál fue el objetivo? En el segundo paso, recordando el segundo paso, la formulación de la hipótesis de trabajo. ¿Qué es la hipótesis? Es una suposición a lo que esperamos llegar. Muy bien. Entonces quiere decir que como insumo, como materia prima, para el paso conclusiones, necesitamos también la hipótesis formulada al inicio. Entonces, esto nos dice de que debemos de revisar cuál fue la hipótesis. Entonces, la hipótesis que vamos a utilizar va a ser la hipótesis que el compañero, profesor, que dio el segundo paso, planteó. Muy bien, entonces, ¿qué dice esa hipótesis?
Muy bien, es importante definir o copiar hipótesis porque esta es la base para poder concluir. Y recuerden, en un informe, ¿sobre qué concluimos? Concluimos sobre el objetivo, si el objetivo se cumplió o no se cumplió del trabajo que estamos desarrollando. En este caso es un informe científico básico. ¿Y cuál es el objetivo de todos los pasos? Comprobar una hipótesis. Una hipótesis que se le llama hipótesis de trabajo. ¿Por qué? Porque a medida va transcurriendo los pasos del método científico experimental, podemos nosotros modificar esta hipótesis. Muy bien, entonces, esta es la hipótesis que se planteó para el sistema masa-resorte. Muy bien, quiere decir que en el sistema masa-resorte se hicieron las observaciones, después se planteó la hipótesis del trabajo. Dice, en el sistema masa-resorte, en posición vertical, el periodo de oscilación T y la masa de la masa, o sea, cuál es el cuerpo que oscila, la masa orgánica. El periodo de oscilación, periodo tiempo de oscilación de la masa es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa. Vean lo que está escrito allí como hipótesis es T, periodo de oscilación. ¿Cuál es el periodo de oscilación? Si yo suelto la masa, entonces llega arriba y vuelve a regresar del punto de partida. Ese tiempo es el periodo. Entonces, el sistema se comporta en forma diferente a medida que la masa cambia. El periodo de oscilación cambia. Entonces, vean, son dos variables. Lo que es el periodo y la masa. Muy bien, esta es una proporcionalidad que la podemos escribir como ecuación si ponemos una constante. Vean, raíz cuadrada equivale a elevar a la potencia 0.5, a la 1/2. Entonces quiere decir que en este trabajo, en uno de los grupos, se hizo esta hipótesis. Y se hizo la suposición que al final del trabajo se iba a obtener esta ecuación. Entonces, queda claro de que las conclusiones en este informe científico se obtienen diciendo si la hipótesis se cumplió o no se cumplió. Entonces veamos ahora cómo elaborar esas conclusiones y obtener la conclusión final. Ahora viene que, fíjense de que nosotros, para conocer completamente esta ecuación, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer los valores de K y M. ¿Y cómo decir que están correctos o que no están correctos? Debemos de tener un parámetro de comparación. ¿Y cuál es el parámetro de comparación? A es los valores teóricos. ¿Qué significa eso? De que este experimento, sistema masa-resorte, ya fue investigado, ya está en los libros de física y se considera que esos valores que están en los libros se les llama valores teóricos, que equivaldría a decir valores verdaderos o convencionalmente verdaderos. Y esos son los que vamos a tomar como referencia. Entonces, observemos lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo,
valores de K y N teóricos, ya que serían los valores que voy a considerar de referencia, los valores verdaderos teóricos. Entonces, con respecto a eso, les voy a comparar los valores experimentales. Entonces, ¿cómo obtengo los valores teóricos? Bueno, recuerden ustedes de la investigación bibliográfica. Recuerden que la investigación bibliográfica se les dijo bien, ustedes van a ir a buscar en los libros la información a nivel de ecuaciones y gráficos de este fenómeno, del sistema masa-resorte vertical, de oscilación vertical. ¿Por qué? Porque hay un sistema masa-resorte donde el cuerpo se desliza sobre una superficie. Ahí ya hay otros parámetros, ¿verdad? Entonces, por eso se decidió sobre el vertical. Entonces, de la investigación bibliográfica aparecen los textos aparece esta ecuación, que es la ecuación que relaciona el periodo de oscilación y la masa. Aparece un parámetro ahí que lo vamos a detallar, el periodo, segundos, la masa, en este experimento se ha trabajado en gramos, y qué es K sub R. Es la constante elástica del resorte. ¿Qué tiene que ver esa constante elástica? Pues cuando un resorte tiene una constante elástica muy grande, el resorte necesita una fuerza mayor para estirarlo. Si el resorte tiene una constante elástica muy pequeña, fácilmente con una fuerza pequeña lo podemos estirar. Imagínese usted un resorte de bolígrafo. Lo ponemos entre los dedos y fácilmente lo podemos presionar, se comprime y se estira. Esa constante es muy pequeñita. Comparada con esta constante, quiere decir que este resorte debe tener una constante mayor, mucho mayor, a la constante de un resorte de un bolígrafo. Y así podemos hacer comparaciones. Entonces, la constante elástica de un resorte caracteriza la relación entre la fuerza aplicada y el estiramiento. A mayor fuerza, el resorte tiene una constante elástica mayor. Entonces, vean, K sub R, sus unidades son de fuerza sobre longitud. Bien, sigamos analizando esa ecuación que conseguimos en la investigación teórica. Podemos escribirla de esta forma. Entonces, como la constante del resorte es un valor para cada resorte único, constante, quiere decir que 2pi sobre K sub R a la medio podemos definir
otra constante. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que el periodo es igual a una constante por m a la punto 5. Cuando resolvemos todo lo que está entre paréntesis, caso de R constante resulta otra constante que es K. Entonces K sería igual a 2pi sobre K sub R a la punto 5, que es una constante. Muy bien. Aquí tenemos, vean, entonces, la ecuación teórica, que para un valor determinado de un resorte, la evaluamos y nos va a dar el periodo. Resulta de que la ecuación teórica nos da de un solo ya una de las constantes. El valor teórico para n, ¿cuánto es? 0.5. Tomémoslo como 0.50. Bien, entonces hemos hecho un recordatorio de la investigación bibliográfica para ver tanto la hipótesis como los valores de las constantes que nos van a servir para hacer la comparación. Ahora, ¿qué más necesitamos para elaborar las conclusiones? Necesitamos conocer o determinar el porcentaje de error permitido en el experimento. ¿Qué significa eso? Nuestro experimento es un experimento con fines pedagógicos. Objetivo, que el estudiante conozca los pasos del método científico experimental. Vean que el objetivo no es que encuentre la ecuación con las constantes iguales a las constantes teóricas. No, eso pasa a muy segundo plano. Sino que el estudiante aplique los pasos del método científico experimental. Muy bien. Entonces, en los experimentos se pone un porcentaje de error permitido. Esto tiene que ver con el equipo utilizado, tiene que ver con los instrumentos de medición. ¿Por qué? Porque si utilizamos instrumentos de medición sofisticados, pues entonces el porcentaje de error debería tender a ser menor. Si utilizamos instrumentos de medición caseros, digamos, o de uso general o usual, pues entonces el porcentaje de error se incrementa. De ahí la teoría, cuando le decía que en el diseño del equipo, ¿ves? Dinero disponible, ya es un proyecto de verdad, formal, con un objetivo determinado, pues entonces ahí se puede decidir sobre lo que es la precisión de los instrumentos. Aquí nosotros vean que el objetivo es que conozcan los pasos y estamos midiendo con instrumentos básicos no sofisticados. Bien, entonces se pone un porcentaje de error. Aquí vamos a ponerlo como otra información. Vamos a poner un porcentaje de error permitido en el experimento a este nivel, a nivel de un grupo de estudiantes, primer ciclo. Entonces, no debe ser muy restringido, sino que debe considerarse que primera vez está haciendo el experimento, pueden y van a haber errores. Entonces, vamos a poner como dato que en este experimento
vamos a poner que si las constantes que hemos obtenido, o sea, los valores experimentales de las constantes, comparados con los valores teóricos, tienen un porcentaje de error que está igual o menor al 5%, se considera que esa constante es correcta. Si está abajo o igual al 5%. Pero imagínense que nos dé un porcentaje de error del 10, del 15%. Entonces, esa sería la referencia, el porcentaje de error para decir si se acepta que esta constante es correcta, que ha llegado al valor que está dentro del límite, o para decir esta constante no cumple lo requerido del 5% y se rechaza. Muy bien, entonces tenemos ya los parámetros base para hacer la comparación. Observando la ecuación teórica, vea que la ecuación teórica de un solo nos muestra el valor de n. Entonces podemos decir, reunir esos datos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una tabla donde vamos a poner valores experimentales de las constantes. Valores teóricos, que son los que deducimos de la teoría, que lo consideramos verdaderos o aceptables. Entonces pongamos acá el valor de n y el valor de k. Los valores experimentales que le dieron al compañero que impartió una de las clases de análisis de resultados, le dio estos valores. Evaluando para un resorte determinado, en este caso sería para el que hemos utilizado, evaluándolo con un valor de más, entonces resulta que podemos determinar el valor de K. Entonces, el valor teórico, 0.043 de K, el valor de N, 0.5, y estos son los valores experimentales. Son los que se lograron haciendo el experimento en la etapa análisis de datos. Y se guió a esos dos valores. Entonces tenemos, además de los valores teóricos y los valores experimentales, tenemos el porcentaje de error permitido en el experimento. Muy bien. Ahora veamos cómo hacer esa comparación y llegar a la conclusión. Entonces, hay tres posibilidades. La primera, evaluamos la constante n. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el porcentaje de error? Por ejemplo,
Primero lo pongo en forma general. Así se calcula el porcentaje de error. Vean, esta diferencia, esta resta, está entre barras de valor absoluto. Quiere decir que si me diera negativo el resultado, pues entonces yo lo voy a tomar positivo. ¿Qué ves usted? ¿Ves usted el valor teórico? ¿Ves usted el valor experimental? Entonces, la diferencia en valor absoluto lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el valor teórico. Muy bien. Veamos, calculemos para n el porcentaje de error. Sustituyamos los valores. Valor teórico para n, 0.5, que aparece en la ecuación, menos el valor experimental, 0.52, por 100, entre el valor teórico, 0.50. Esto me da un valor del 4%. El valor de n, 5.2, valor experimental, comparado con el valor teórico, en porcentaje esa diferencia es del 4%. ¿Está dentro del margen de error permitido? Sí. ¿Por qué? Porque el margen de error permitido es el 5%. Entonces quiere decir que esa constante, cuando hagamos la comparación, cuando estemos concluyendo, vamos a decir sí es afectada. Pero ¿qué sucede con la otra constante? Sería el valor teórico para acá menos el valor experimental la diferencia por 100 entre el valor teórico. Al hacer la operación me da un valor del 7%. Observen, ¿estará la constante K dentro del margen de error establecido? No. ¿Por qué? Porque el margen de error permitido es el 5%.
y la constante K resultó con el 7%. Muy bien. Estamos entonces listos para realizar las conclusiones. Entonces, vean, estos pequeños cálculos preparatorios previos a hacer la conclusión, debemos hacerlos. Entonces, concluyamos. ¿Qué necesitamos recordar también en este momento? La hipótesis de trabajo. Muy bien. Entonces, diríamos lo siguiente. Vamos a ver cómo hacer las conclusiones si ya tenemos preparados los insumos para concluir. Vamos a hacer conclusiones sobre la hipótesis de trabajo. Entonces, al inicio de la clase yo les decía, bueno, ¿conclusiones sobre qué? Sobre lo que se me ocurra a mí o al grupo de trabajo. No. Conclusiones sobre el objetivo de ese trabajo. ¿Y cuál es el objetivo? Demostrar la hipótesis de trabajo. Si se cumple o no. Entonces pueden darse tres alternativas. Uno, que se acepta totalmente. Se acepta al 100%. ¿Cuándo vamos a aceptar la hipótesis? Cuando el fenómeno realizado compruebe el cumplimiento de la hipótesis en su accionar. No somos nosotros. Vean que es una conclusión con ingredientes científicos. No es porque nosotros supongamos, no debemos suponer, sino que basarnos en hechos. Ya hemos preparado, ya hemos hecho cálculos para que sea concreto y específico. Entonces, ¿cuándo se va a aceptar totalmente la hipótesis? Vean que todavía no la estamos aplicando, sino que vamos a plantear las alternativas que podrían suceder cuando estemos evaluando si las constantes están dentro del porcentaje de error. Entonces, ¿cuándo se va a aceptar completamente la hipótesis? Bueno, ¿cuándo se aceptaría esta hipótesis? Supuesto. ¿Cuándo se aceptaría? Cuando vea que la ecuación nos salió igual, una exponencial, donde el exponente está entre 0 y 1.5. Entonces, la constante n está dentro del margen de error permitido. Se acepta la constante n. Pero la constante K no está dentro del margen de error. Es mayor. Por lo tanto, la constante K
no la vamos a aceptar. Pero, ¿cuál sería uno de los casos? Que las dos constantes entran dentro del porcentaje de error. Entonces decimos, la ecuación es la misma que se puso en la hipótesis y las dos constantes están dentro del margen de error permitido. Entonces, la hipótesis se acepta totalmente o al 100%. ¿Bien? ¿Cuándo se rechaza la hipótesis? Entonces la hipótesis se rechaza totalmente cuando las dos constantes están fuera del margen de error permitido. O sea, podríamos decir que el experimento no concuerda con las predicciones hechas en la hipótesis. Se rechaza totalmente. Pero hay otra tercera. Se acepta la hipótesis parcialmente. ¿Cuándo sería? Cuando una de las constantes, solamente una, está dentro del porcentaje de error permitido, que es el caso que le estoy planteando. Ya a propósito. Entonces, vean, la constante n sí concuerda. La constante k no. ¿Por qué? Porque se sale del porcentaje de error permitido. Entonces, hay una aceptación parcial que sería cuando parcialmente el experimento concuerda con la hipótesis. La aceptación parcial se da cuando solamente una de las constantes, para nuestro caso, cuando solamente una de las constantes cumple el porcentaje de error permitido. Bien, entonces estamos ya en condiciones de evaluar la hipótesis y decir, bueno, se cumplió total, parcialmente o se desecha la hipótesis. Bueno, vamos ahora, ya teniendo preparado los porcentajes de error que cumple n y que cumple k, sabemos que solamente lo cumple n, pero no k. Por lo tanto, de estas tres alternativas, ¿cuál es la que nos toca? Aceptar la hipótesis parcialmente. En el folleto, ustedes pueden decir, ustedes pueden ver que ahí dice se conjetura. Cuando no cumple, se conjetura. ¿Qué es una conjetura? Es cuando se da una opinión, una supuesta resultado, pero en base a datos
que no son tan verdaderos, que tienen error, que son equivocados. Entonces, conjeturar es decir, bueno, aquí hay un problema, en este caso ya específico con la constante K, entonces se conjetura. Vamos a revisar los pasos y aquellas operaciones numéricas que están relacionadas con el valor de K. O vamos a repetir el experimento. Serían decisiones u recomendaciones al final del informe, ¿verdad? Como una de las constantes no cumplió, se conjetura, o sea, se hicieron suposiciones en base a datos que no son tan adecuados y una decisión podría ser, vamos a repetir el experimento. Muy bien. ¿Cuál sería la conclusión? Vean que la conclusión es importante, porque estamos concluyendo sobre todo el experimento, sobre todos los pasos que hemos hecho, tenían un solo objetivo. ¿Cuál es? Demostrar o comprobar la hipótesis de trabajo. Entonces quiere decir que no lo vamos a tomar a la ligera y no vamos a hacer números como lo que hemos hecho, sino que debemos de preparar aquellos cálculos que nos permiten tomar la decisión si la hipótesis la acepta totalmente, parcialmente o se rechaza. ¿Cuándo se rechazaría? Cuando las dos constantes estén fuera del error permitido. Bien, pero en base a lo que nosotros hemos trabajado en el experimento, tendríamos de las dos constantes solamente uno cumple, K no cumple. Entonces, tendríamos que hacer una aceptación parcial de la hipótesis de trabajo. La hipótesis se acepta parcialmente debido a que solo el valor de n cumple el porcentaje de error permitido. Se conjetura para el valor de K y aquí podríamos poner, se recomienda repetir el experimento. Entonces, este es un ejemplo de cómo hacer conclusiones. Además del enunciado de la conclusión, debemos nosotros de agregar aquellos valores que demuestran lo que hemos escrito. Por ejemplo, valores experimentales.
los valores que hemos obtenido en el experimento. Y ponemos nuestra ecuación empírica que hemos obtenido con el trabajo desarrollado para los pasos que los 5 pasos hasta llegar al análisis, nos dan esta información. Entonces ya en el sexto paso, que son las conclusiones, disponemos de esa información y podemos tomar los datos que hemos tomado como la hipótesis, los valores teóricos, los valores experimentales, ¿verdad? Y ponemos la ecuación final sobre la cual estamos concluyendo. Aceptamos el valor de N, pero el valor de K no es aceptado. ¿Por qué? Porque no cumple el porcentaje de error permitido. Y aquí tenemos un enunciado de hipótesis. Bien, ahora hablemos de lo que no se debe hacer. A manera de ejemplo, yo les recuerdo de que hay algunos casos donde dicen, bueno, sin leer los folletos, sin ir a leer cómo hacer una conclusión, dicen, bueno, concluyamos sobre algo. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Pongamos esto. No, completamente equivocado. ¿Sobre qué se hace una conclusión de un informe científico básico? Sobre si la hipótesis se cumplió o no se cumplió. De forma general, si el objetivo del experimento se cumplió o no se cumplió. Entonces, ¿qué buscábamos? La hipótesis nos dice una ecuación potencial con n igual a 0.5. Entonces, el valor de K es el que vamos a calcular en el transcurso del experimento. Entonces, la conclusión es sobre si la hipótesis se cumplió o no se cumplió, o parcialmente se cumplió. Pero para decir eso debemos de apoyarnos en los datos del paso anterior y del segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Formulación de la hipótesis. ¿Cuál es el paso donde ya los valores numéricos de N y K lo conocemos? Análisis de resultados. Muy bien, y aquí tenemos, vean, una conclusión que nos es influenciada por las personas que realizaron el experimento. En las conclusiones no podemos suponer, sino que debe ser un análisis científico. ¿Qué quiere decir eso? Tomando los datos de las observaciones. No nos podemos inventar una conclusión. Muy bien.